upper hand. I've been down on my luck. Yeah, I've had better days, but I've had steep. Buenos días, vamos a hacer una tarta de almendra y frutos secos y empezamos con los ingredientes. 80 gramos de pasas, 40 gramos de arándano, de frambuesa, 70 gramos de nueces picaditas, 8 cucharadas de azúcar, 3 huevos, 2 cucharadas de harina, 250 gramos de almendra molida, medio vasito de leche y un sobrecito de levadura. Empezamos. Vamos a empezar con la mezcla ya. Vamos a batir el azúcar con los 3 huevos. Batimos hasta que la mezcla esté blanca, blanquecina. Bien batido. Pues ya está. Como podéis ver, la mezcla ya ha crecido y está blanquecina. Ahora vamos a empezar a mezclar el resto de los ingredientes. Empezamos por la almendra. La harina. Un poquito despacio porque echamos la leche. Vamos mezclando los frutos. Y por último vamos a poner el sobrecito de levadura. Ya removemos un poquito. Y ahora ya tenemos el molde preparado con papel de horno, echamos la mezcla y ya tenemos el horno caliente a 180 o 200, depende del horno, y ya se mete en el horno. Y a esperar a que se cueza. ¿Ya? Y ahora ya, como el horno ya lo tenemos previamente caliente, lo metemos en el horno y ya vais vigilando, pues no sé, 25 o 30 minutos, depende de horno. Y ahora, después de 25 minutos, sacamos del horno la tarta. Ya cocida, ¿se ve? Y ahora ya esperar que se enfríe para desmoldarla, tiene que estar fría. Bueno. Y ahora ya la tarta terminada con una poquita de azúcar glass por arriba, pues ya está lista para comer. Vamos a ver qué tal corte tiene.
caliente aún. Aún está un poquito caliente.